Hey, ¿qué tal? Buenos días. En el video de hoy vamos a hablar sobre las máquinas eléctricas. Vamos a definir las clases y pues vamos a hablar un poquito más de ellas para conocer más sobre el tema. Las máquinas eléctricas son unos dispositivos capaces de transformar cualquier forma de energía en otra energía. O sea, pueden una mecánica transformarla en eléctrica, por decirlo así, o a la inversa. También podemos incluir en esta definición pues que hay una máquina eléctrica que transforma esa energía pero en otra presentación. Las clases de estas máquinas son las estáticas y las rotativas. Las rotativas son aquellas que tienen pues un movimiento relativo entre inductor e inducido, y pues las estáticas es la que no lo tiene. Una máquina estática de corriente alterna se basa en la producción de fuerza electromotriz por variación de flujo, es decir, si no tiene movimiento relativo de inductor e inducido, lo que les está diciendo, pues eso es estática. Tiene por objetivo convertir una potencia eléctrica cambiando sus parámetros. Este es el transformador. El transformador está compuesto por un devanado primario y uno secundario. Además de eso tiene un núcleo. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, o también más conocido como inductor, este producirá una corriente eléctrica a través de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Entonces ahí aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario que va a ser inducido. De este modo el circuito eléctrico del primario y el del secundario quedan acoplados mediante un campo magnético. Todo depende de la relación de transformación y del número de espiras que tenga el devanado primario y el secundario. Los más utilizados pues, son el elevador. El elevador dice que para elevar el voltaje tiene que tener un devanado secundario más espiras que a comparación del primario para poder elevarlo. Acá agregué un transformador para que explicarles mejor. Bueno, como les decía, este es un elevador. Como les dije, el bobinado 2, que sería este acá, el secundario, tiene más vueltas que el primario. Por lo menos acá el primario dice que llegan 100 voltios y tiene 5 vueltas de bobinado. Y el secundario tiene 20 vueltas, más del doble, y da 400 voltios. Obvio la intensidad tiene que bajar, pero podemos ver que acá me dice que la potencia sigue siendo la misma. Bueno, además de este, también hay otro tipo de transformador que es el reductor, que lo que hace es reducirme el voltaje del, del que llega, del devanado primario. Como les decía, acá tengo otro ejemplo, o bueno, otro ejemplo, esta es otra imagen del devanado, perdón, del transformador reductor. Como les dije, este reduce el voltaje que le llega. Entonces acá podemos observar que entran directamente 1000 voltios, tiene 50 vueltas en el devanado primario. Y podemos observar que acá en el devanado secundario tiene menor embobinado, o sea, un embobinado más pequeño, y salen 200 voltios. Esto es por la relación de transformación. Además de estos, también manejamos uno que es el transformador aislador, que este se usa para aislar dos circuitos en sí, o si llega a haber una sobrecarga o un corto demasiado grande, no pase al segundo circuito. Estos son utilizados más que todo para hacer la protección entre circuitos. Estos tres transformadores son como los más utilizados. Bueno, ya hablamos de las clases estáticas, ahora vamos a hablar de la clase rotativa. Decimos que son aquellas que tenían entre, un movimiento relativo entre inductor e inducido, o sea, tener movimiento. Son aquellas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica o a la inversa, como los motores y los generadores. Les voy a explicar un poquito del funcionamiento del generador. Les voy a anexarles acá una imagen. Listo, acá podemos observar pues que crea corriente, voltaje, una corriente alterna, un generador. Listo, pues este funciona debido a que la corriente eléctrica se produce por un movimiento de electrones.
Un generador eléctrico se sirve de un campo magnético fijo para producir ese movimiento. Al girar una bobina entre los polos de un imán, se produce una variación en el flujo del campo magnético, generando así una fuerza electromotriz capaz de originar corriente eléctrica alterna. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los motores. Este trabaja, bueno, no es que trabaje, hace lo inverso al generador. El generador convierte energía mecánica en energía eléctrica y este convierte la energía eléctrica en energía mecánica. De motores tenemos trifásicos y monofásicos, pero pues acá vamos a basar más que todo es en el motor trifásico porque es el que más se utiliza en la industria. El monofásico así no debido a que consume demasiada corriente porque trabaja solo con una fase. Bueno, de los motores tenemos los motores asíncronos y los motores síncronos. Los motores asíncronos está formado por un rotor que puede ser de dos tipos, el jaula de ardilla o el bobinado. El bobinado es un rotor devanado. Los devanados del rotor son similares a los del estator con el que está asociado. El número de fases del rotor no tiene por qué ser el mismo que el del estator. Lo que sí tiene que ser igual es el número de polos. Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores sobre el mismo eje. Y para el caso del jaula de ardilla, los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. Los extremos de estos conductores están en cortocircuito, por tanto no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior. La posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos. Esa sería la diferencia entre esos dos. La verdad, para la industria es más utilizado el jaula de ardilla. Bueno, con lo que les estaba diciendo, eh, bobinado y un extractor, en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas, como les decía, motores trifásicos y están desfasadas entre sí 120 grados en el espacio. Y bueno, para el caso del motor síncrono, este motor dice que trabaja la rotación del eje, está sincronizada con la frecuencia de la corriente de la alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica. Entonces, espero que les haya quedado claro las máquinas eléctricas. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.